morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hola de nuevo, ¿qué tal? Una bendición, un placer, un honor estar nuevamente con todos ustedes. Le damos la bienvenida a su programa, en esta sintonía, y queremos saludarles, bendecirles en el nombre de Jesús, y en este pequeño devocional que vamos a tener simplificado, resumido, estamos hablando acerca de ser prendidos de Dios. Estamos hablando de esa palabra de Dios que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estuvimos hablando en programas anteriores de ella. Esa antorcha tiene la capacidad de prender nuestra vida. Así como una antorcha no solo alumbra, no solo ilumina, sino que tiene un fuego. Si no hubiera dicho otro tipo de ejemplo de algo que da luz, como el sol, como la luna, algo que, aunque la luna refleja la luz del sol, pero usó la palabra de Dios con sabiduría, el término, la referencia antorcha. Así que la palabra de Dios prendió un día nuestro corazón, prendió de fuego, de pasión, de amor por Cristo nuestra vida, y ahora nosotros somos resultado de haber sido apasionados, incendiados de ese amor, de ese reino de los cielos que se ha insertado y ha penetrado profundamente en nuestro corazón. Por eso fuimos hablando también cómo Jesús mismo habla de Juan el Bautista, y veíamos que decía que era una antorcha que ardía y alumbraba. En Juan 5, versículo 35, Juan el Bautista, dice Jesús, era una antorcha que no solo alumbraba, sino que tenía una peculiaridad, ardía, traía esa pasión, ese fuego, esa confrontación, hacía algo genuino que usted y yo también tenemos que llevar a cabo en este mundo. Estuvimos hablando en Números 11, 25, cómo también Jehová descendió en la nube y habló y le dijo a Moisés que del espíritu que había en él, de ese fuego, iban a poner también en los demás 70 ancianos para que todos tuvieran el mismo fuego. Vimos también cómo Moisés se acercó a una zarza que ardía, y esa zarza comenzó la obra, inició una nueva obra, y en el corazón de Moisés prendió el deseo y la comisión de ser un instrumento utilizado, enviado por Dios para llevar la buena nueva, para ser el libertador del pueblo hebreo que estaba cautivo, ya sabe, varias generaciones ya en Egipto. Pero hoy damos un pasito más y quiero leer en Hebreos, porque estamos viendo algo interesante, ya iremos avanzando en otras semanas. Y en Hebreos 1, desde el versículo 6, fíjese qué bonito nos habla la palabra, porque hay un propósito en su vida. Usted como ministro, bien sea varón, bien sea mujer, ministro, ministrador, servidor, todos hemos sido llamados a servir. Tenemos un llamado, tenemos un legado, y ese legado lo tenemos que hacer en la forma diseñada, predeterminada, preconcebida por el mismo Dios. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 1:6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, hablando de Jesús, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Usted sabe que el único que merece la adoración es Jesucristo. No podemos adorar ni imágenes, pero tampoco personas, tampoco objetos. Ya no hablo de imágenes creadas por el hombre. Podemos adorar una persona, podemos adorar un bien adquirido, podemos adorar el trabajo, podemos adorar el dinero. Recuerde, poderoso caballero es don dinero. Pero dice, adórenle, y es nuestro objeto de adoración, adorar al Hijo, a Jesús. Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y mire usted, y a sus ministros llamas de fuego. Mire qué interesante en esta consecución de programas de meditación, cómo hay un interés intenso, si me permite, de Dios en que los siervos, las siervas del Señor sean llamas de fuego. No solamente somos luz. Ser luz es necesario, pero no es todo. Hay algo más que ser luz. La luna refleja la luz del sol,
como nosotros reflejamos la luz de Cristo, es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Pero hace falta algo más, no solo podemos ser un reflejo, no solo podemos hablar, hemos de ser una vida conforme a esa luz. Tenemos que ser prendidos de esa luz y reflejar esa luz con vida. La palabra es logos, una palabra normal es logos, pero el rema, la palabra iluminada, lo que Dios enciende a través de un versículo, el Quijote en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, a todos nos dice lo mismo. Es el mismo versículo, nos habla de la Mancha, podemos pensar en Albacete, por ejemplo, nos habla de un lugar, nos habla de que el escritor no quiere recordar. A todos nos dice lo mismo, no hay una profundidad en esas palabras. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hay fuego y ese fuego tiene una revelación, y lo que para una persona puede ser calor, para otra es cocinar algo, para otra es alumbrar, para otra es entrar en calor, para otra es poder poner en marcha un mecanismo, un vehículo. El fuego, la palabra iluminada, el rema de Dios prende, tiene espíritu, tiene sustancia, tiene profundidad, tiene propósito. Y nosotros, dice la palabra de Dios en Hebreos 1, versículo 7, que el Señor hace a sus ministros llamas de fuego. Yo quiero que usted medite en esto bien. No sea solo un siervo, una sierva, un creyente que conoce la verdad. Es verdad, conocemos la verdad, somos privilegiados, Dios nos ha revelado su verdad. Pero hay algo más. Hemos de ser llamas de fuego. Hemos de ser personas que arrebatan de las tinieblas a aquellos que escuchan la palabra de Dios. Hemos de ser instrumentos en sus manos para poder arrebatar a aquellos que están en los colmillos, como decía David cuando se enfrentó a Goliat, hablando con Saúl, que él arrebataba cuando algún oso, algún lobo, algún león arrebataba de sus fauces las ovejas, los corderos, y era capaz de matar al oso, al león, porque Dios estaba con él. Hemos de ser llamas de fuego que llevan el evangelio, que llevan la verdad a la última consecuencia. Hemos de estar prendidos del fuego de la palabra para que eso esté en nosotros, no como una teoría, no como algo racional, sino como un estilo de vida. Hemos de vivir conforme a la palabra de Dios. Yo le dejo esto esta semana. Sea usted llama de fuego, sea usted prendido de Dios, sea usted una antorcha que alumbra, sea usted lo que la palabra de Dios dice que ha hecho con nosotros Dios o quiere hacer. Y si no lo hemos logrado hasta ahora, vamos a por ello. Ese es el llamado. Ese es el reto que le dejo. Siguiendo en este esquema hablaremos de cómo cuando perdemos el fuego, perdemos la visión y perdemos muchas cosas, pero eso será en siguientes programas. Vamos a orar, hacemos una pausa viendo un vídeo y entramos en nuestro coloquio habitual. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra tiene poder. Tu palabra es como una semilla que cae hoy en nuestro corazón, penetra la roca, la raíz va penetrando, perforando, de modo que germina y hace no solo enraizar, sino que luego brota un tallo y con el tiempo saldrá un fruto. Y aunque parezca que nada hace, tú estás obrando en el interior de cada corazón y hoy tú siembras que no solamente hemos de conocer una verdad, no solo hemos de saber que somos luz, sino que tenemos que estar prendidos por esa luz, embarazados de esa luz. Tenemos que estar ardiendo por esa luz para ser ministros competentes de un nuevo pacto. No de letra que mata, sino del Espíritu que da vida, que ilumina y que prende a otros. Así como Juan el Bautista, así como Jesús, así como tantos hombres y mujeres, así como Wesley, si no recuerdo mal, decía que muchos venían a oírle porque querían ver cómo se consumía en el fuego de Dios. Con el fuego que había en él era un fuego genuino. Así sea para cada persona que nos está siguiendo en esta hora. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y con esta oración yo deseo que su vida pueda dar un fruto maravilloso, hermoso, y que la semana que viene usted se sienta prendido del fuego de Dios y no solamente conociendo el fuego de Dios. Que Dios le bendiga. Vamos a ver un pequeño vídeo y entramos en coloquio con ese tema de no mirar atrás. En ese momento me puse a pensar a qué se refiere con la palabra mejor.
Una idea un tanto popular el día de hoy es esa, que si seguís a Jesús todo te va a salir bien. Tener salud, dinero, éxito, popularidad, etc. te va a ir mejor. El detalle es que no, ¿ok? Aquellos que hablaban de Dios en los tiempos antes de Cristo los mataron. Aquel mensajero extraño conocido como Juan el Bautista le cortaron la cabeza. A los discípulos de Jesús los mataron a todos excepto a uno que lo hirvieron vivo antes de ser exiliado a una isla como preso. Aquellos que se han identificado en la historia como seguidores de Jesús desde hace miles de años hasta el día de hoy, en muchos lugares les han apedreado, puesto preso, deshonrado por sus familias, perseguidos por el gobierno, cortado sus cabezas, crucificados y muchas otras cosas feas más. Y como si eso fuera poco, seguís a un hombre que murió asfixiándose lentamente clavado a un pedazo de madera lleno de sangre y sudor ante un público que le odiaba con toda su alma. Sin ninguna duda, históricamente, a la gran mayoría de aquellos que han pertenecido al equipo de Jesús según el estándar de lo que hoy se le conoce como la buena vida, les ha ido mal. Y esto no debería de sorprenderte. Jesús habló de esto como 1000 veces y el resto de la Biblia toca esto como 1000 veces más. Entonces, ¿qué? Si seguís a Jesús, ¿te va a ir mal? No, ese no es el punto. Considera esto. Personalmente, yo no me casé para que me vaya mejor, ¿ok? Yo me casé porque estaba enamorado de una persona. Si yo me hubiera casado para recibir algo, dinero, salud, éxito o lo que sea, eso no es amor, eso se llama ser un gold digger. Pregunta para vos. ¿Estar casado me garantiza que nunca voy a experimentar momentos difíciles? Obvio que no. Al contrario, estar casado presenta nuevos desafíos, pruebas y aventuras en la vida, y aun si yo llegase a pasar momentos difíciles por mi amor a mi esposa y mejor amiga, ella seguiría valiendo la pena. Lo mismo es con aquellos que siguen a Jesús. El punto no es que te vaya mejor, el punto es seguir a Jesús y tener a Jesús. El legado de aquellos que pertenecen a su equipo no es siga a Jesús, te va a ir mejor, sino seguir a Jesús es mejor que cualquier otra cosa en este mundo. Eso significa que si salud, dinero, éxito, popularidad y cualquiera de esas cosas llegan, bien. Pero si el día de mañana eso llegase a faltar para aquellos que le pertenecen, Jesús sigue siendo suficiente. Muy interesante este vídeo y vamos a pasar a presentar a nuestro habitual contertulio, colaborador, compañero, el pastor Eusebio Perona. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Pues, ¿qué tenemos que decir? Es verdad que vengamos a Cristo que nos arregla la vida, nos da un chalet en la playa, un Boeing coche, 747, se nos acaban las enfermedades, que mucho de eso es verdad, algunas cosas, pero no es todo venir y que el Señor me va a lavar la ropa, me va a planchar, me va a hacer de comer todo llego al paraíso. Sí. Vente al Señor y te zambulles en el paraíso. No es así la cosa, ¿verdad? No es así, pero en realidad, como ha dicho este chico, lo importante no es que te vaya peor o mejor, sino lo importante es saber elegir lo mejor. Claro. Y lo mejor es Jesucristo, ¿no? Por supuesto. Eso está clarísimo. Por supuesto. Entonces, ¿qué debemos aprender de toda esta historia que estamos trabajando, estamos estudiando, Señor, con las consecuencias de no mirar atrás, ¿no? Entonces, estábamos analizando la historia de Lot en Sodoma y en Gomorra, ¿no? Y vemos que los problemas cuando vienen nos hacen mirar atrás muchas veces, ¿no? Y otra consecuencia, otra forma de mirar atrás es cuando no andamos en lo que Él nos demanda, lo que Dios nos pide. Claro. Porque a veces pensamos, como hemos visto en el vídeo, que venimos al Señor y todo perfecto, ¿no? Venimos al Señor, sí, los problemas van a seguir, la tentación va a seguir, las tormentas van a seguir, como Jesús explicó en la parábola del que edificó su casa sobre la roca y sobre la arena, ¿no? Sobre los dos vinieron tormentas, ríos, inundaciones, pero solamente la que estaba fundada sobre la roca, el fundamento nuestro, es la roca, ¿no? Y había una protección porque dice, cuando se edifica en la arena, es curioso, dice, golpearon con ímpetu. Mientras que en la roca hay como una protección, hay como un vallado de protección que habla la palabra de Dios, de ese vallado de protección de Dios hacia su pueblo. Hay un principio básico del cristianismo que es
cuando aceptamos a Jesucristo, y esto hay que hacérselo ver a la gente sobre todo que se inicia, que son recién convertidos, que cuando se acepta a Jesucristo como Rey, como Salvador, el Espíritu Santo dice que hace morada, o sea, viene a vivir dentro de nosotros, Claro. ¿no? Y entonces la fuerza que el enemigo ejerce contra nosotros, que nos provoca ese mirar atrás, ese volver a lo que éramos antes, las fuerzas son superiores las que tenemos por un motivo muy claro, porque Jesucristo, en Él y en Dios está todo el poder y toda la autoridad, La ¿no? plenitud de la Es la deidad. plenitud. Entonces, Está cuando, todo acumulado en él. claro, y ese poder y esa plenitud mora dentro de ti, pues puedes hacerle frente a cualquier circunstancia, cualquier prueba que te venga en esta vida, cualquier tormenta, podrás resistirla porque esto está fundamentado sobre la roca, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque Filipenses 2:9, Pablo habla del poder que hay en Jesucristo y a qué es debido, ¿no? Ajá. Dice, por lo cual Dios también, a Jesucristo, está refiriéndose, lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. O sea, no hay nombre superior que el de Jesucristo. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la Amén. tierra. Tiene toda autoridad. Toda la Por autoridad encima es de suya. cualquier Entonces, otra autoridad. Y si ese ser, esa persona habita dentro de nosotros, ese mismo poder y esa misma autoridad la tendremos para afrontar las circunstancias que de seguro nos van a venir. Ahí hay una clave, hay un eslabón perdido. Y es que hablábamos de ello. Cuando Pedro saltó de la barca, era imposible, pero la plenitud de la deidad iba a hacer que Pedro pudiera caminar por encima del mar. Pero hace falta un acto de fe, de valentía, de decisión y de caminar pro voluntad divina. Y mirar a aquel que te ha dado la orden de Pero, caminar. ¿qué es lo que pasa? Que a veces como creyentes nos pasa, vamos aprendiendo que tenemos el potencial, tenemos la capacidad, tenemos la fe, pero nos falta dar el paso, nos falta mojarnos, nos falta lanzarnos La parte que nos corresponde. a lo que Él promete. Claro. Por ejemplo, Pedro, ven, yo soy. Pero Pedro fue valiente y se lanzó. A veces nosotros decimos, no puedo pasar por esta situación, por este problema, por esta circunstancia. Y miro atrás. Pero vuelvo atrás. no avanzamos diciendo es cuestión de fe, tengo que hacerlo. Y entonces falta esa confianza. Y si falta la confianza, Dios no activa su poder en nosotros. La vida del creyente está basada en eso, en creer. Y creer es confiar, tener fe en aquel el cual nos ha rescatado. Claro. Y el cual tiene la solución para nuestros problemas. Pero la solución es que Él nos va a ayudar. Claro. A veces pensamos que el Señor va a hacer las cosas. El Señor te ayuda. Pero a tú hacer tienes las que tomar la cosas. determinación. Claro, y vemos muchísimos casos en las Escrituras donde Jesús sanaba y les decía, por ejemplo, al paralítico, levántate y anda. Tenía que O levantarse. ve al estanque Siloé O y ve a que lávate. sí, claro. O ve a los sacerdotes y muéstrate. Pero es que el mismo Jesús, qué importante es esto, el mismo Jesús en el Getsemaní, Él sabía lo que tenía que hacer. Pero Él mismo dijo, Padre, pasa si es posible de mí esta copa. Pero cuando dice, pero no sea tu voluntad sino la mía. Cuando Él se determina, dice, y su sudor era como gotas de sangre, y dice que clamaba, cuanto más era la angustia, la opresión, más oraba intensamente. Claro. ¿Y qué pasó? Pues que como Él determinó hacer la voluntad de Dios, se le apareció un ángel Claro. y le fortaleció. O sea, Dios nos ayuda, Dios nos da la victoria, pero el que tiene que sufrir Claro, es uno. el ángel, tú Y sabes eso lo nos que le dijo cuesta. el ángel, ¿no? El ángel le dijo, mira, no podemos evitar el sacrificio, pero sí vamos a estar contigo para Y le fortalecer. fortaleció, Padre tuvo hasta el le último fortaleció. segundo, hasta que el pecado nuestro cayó sobre él, que ya tuvo que mirar, el Padre tuvo que mirar hacia otro lado, ¿no? Sí, claro. Esa es la angustia más grande que Jesús padeció, aparte La separación. aparte de lo físico, ¿no? Entonces, está clarísimo. Tú sabes cuando viene el problema al ser humano o a algunos creyentes que cuando vienen los problemas se echan atrás, en que a través del tiempo muchos comienzan a menospreciar, a quitarle valor a lo que realmente y al mérito que tiene el regalo de la salvación. Mucha gente se acostumbra a decir soy salvo, pero no valoran. Y entonces cuando le vienen los problemas es cuando se dan cuenta de que su fe realmente no es fe. Claro. Se han acercado al Señor bien porque le han aconsejado, que está bien aconsejar,
Pero tiene que haber una nueva creación en cada persona para entender esto. Por Para no supuesto, menospreciar, para no quitarle valor al plan de Dios, porque es el plan de Dios que es Jesucristo, que es la salvación a través de Jesucristo. No hay otro plan que sirva. El plan del hombre, hemos comentado muchas veces, que son las religiones, pero el plan de Dios es Jesucristo hecho hombre, muriendo en la cruz del Calvario, para nuestra redención, para Claro. nuestra compra, Amén. que es lo que significa Sí, un redimir, rescate. un rescate de la esclavitud, éramos esclavos Sí. del pecado y Jesucristo pagó el precio por ese rescate, ¿no? Hay, en cuanto al sufrimiento, hay algo muy interesante cuando Dios llama a Saulo y le dice al enviado, le dice, ve y ora por él porque Sí. instrumento útil me es este. Dice, yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer. Padecer. No es que digamos, ay, aquí es que somos padecedores, pero es que hay una guerra entre las potestades de las tinieblas y las potestades de la El luz. que Dios nos ayude a superar las pruebas no quiere decir que los cristianos no suframos. Claro, en Isaías también dice, aunque pases por el fuego, No te vas a pasar quemarás, por el fuego, dice, yo estaré contigo. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Pero tienes que pasar. Pero hay que pasar. Él estará Hay que contigo, pero pasar. Él te dice que pasarás. Claro, por Entonces, supuesto, sin duda. vamos a predicar un evangelio puro, un evangelio verdadero. A veces se predica un evangelio por captar a gente a tu religión o a tu idea, con fines, más que nada, como su palabra dice, hay personas que hacen de la religión un negocio. Sí, Y eso, ganancia. ganancia es lo que la Biblia habla, ¿no? Entonces, si tú vas al Señor, si tú predicas el Evangelio, tienes que predicarlo conforme lo predicó Jesucristo y de claro, la misma sí, manera, sin duda. siguiendo su ejemplo. Él dijo que teníamos que andar de la misma forma que Él anduvo. Si queremos, y él no fue un camino de rosas en la cruz, ¿verdad? Y Él anduvo, Sí. anduvo por todas esas circunstancias, y tú y yo, que somos humanos, no vamos a andar por esas circunstancias. Pues claro que sí, necesitamos entender eso, ¿no? Entonces, como decía antes, hay un principio que es el poder de Dios en nosotros que nos hace superar las pruebas. Ujú. Pero muchos se tiran atrás porque porque Dios te va a demandar algo. A cambio de esa seguridad, a cambio de que Él está contigo, a cambio de esas promesas que Dios te hace, Dios demanda de nosotros algo. Hay Por un supuesto. precio que pagar. Claro. Y ese precio, creo que lo iniciamos, nos quedamos por aquí, Dios demanda santidad. Ujú. Santidad es dedicación, consagración, apartados para el propósito de Dios, pero también transformados. Amén. Debe haber una transformación. O sea, tú no puedes ser santo si en ti no ha habido una transformación de lo que eras antes a lo que eres ahora. La palabra transformación viene de la palabra metamorfosis, Sí. que es un cambio de esencia, un cambio del corazón, Y de naturaleza. no de la apariencia en sí, ¿no? Sino de algo interior tiene que cambiar en nosotros, ¿no? Ese cambio viene a través del nuevo nacimiento, de la regeneración, de ser una nueva creación en Cristo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, que no me salía, Te es necesario. te es nacer de necesario, es nuevo. una necesidad Mm. el nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, si tú dices que eres, pero realmente no hay un cambio en lo más profundo de tu En la ser, naturaleza. hay una transformación. Sí, es la naturaleza cambiada porque el gusano se transforma en en mariposa. mariposa. Es totalmente distinto. Pero Es la otro mariposa ser. no se puede transformar en gusano. Jamás. Jamás. Entonces, si tú has sido transformado, ya eres una nueva creación, como dice Pablo en 2 de Corintios. Las cosas viejas pasaron. Ya hay que dejarlas. Todas son hechas No hay que nuevas. mirar atrás, no hay que volver atrás, porque todo ha sido creado nuevo. Somos Y es, una y es nueva curioso, creación. y es curioso que la metamorfosis sucede en intimidad. El gusano, la oruga, se aísla, hace la crisálida, se aísla, luego necesita aislamiento e Eso intimidad significa a solas con Dios. apartado. Tiene que haber un encuentro con Dios, tiene que haber un tiempo de maduración, tiene que haber un tiempo de búsqueda, tiene que haber un tiempo de apartarse del mundo, que es la santidad. Y ahí se produce una transformación generosa, sustanciosa, en la esencia y en la naturaleza. Así es. Precioso. Por eso la santidad es dedicación, en dedicar, apartarte para dedicar tu Una vida. exclusividad, como un Claro, contrato de claro, exclusividad. Tú no porque puedes trabajar para otra persona, claro, trabajas solo solamente para esta entidad. para aquel que te ha comprado, ¿no? Mm. Y luego está corroborado por la Biblia. En Levítico 20, verso 7 dice, santificaos, sed santos, porque yo soy Santo. santo, vuestro Dios es santo.
Y en Primera de Pedro menciona a este pasaje, dice, como hijos obedientes, no amoldaos a las antiguas pasiones, o sea, a vuestra vieja manera de vivir, a como vivíais antes, que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia. La ignorancia simboliza, las tinieblas simboliza el pecado en sí, ¿no? Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y hago hincapié en toda, Claro. porque hay muchos que se apartan de algunas cosas que hacían, pero siguen haciendo otras que siguen desagradando a Dios. Por eso habla de toda vuestra manera de vivir. Hay que ser santos. Amén. Porque escrito está, ¿dónde está escrito? En Levítico 27 que hemos leído. Sed santos porque yo soy santo. Como hijos obedientes, hijos buenos, ¿no? Que agradan Un al hijo Padre. obediente es un hijo bueno que agrada al Padre. El hijo bueno recibe gratificación de los padres, recibe premios de los Claro. padres. Pero el hijo malo lo que recibe es disciplina. Claro. Y a veces no entendemos Reprensión. esto. Queremos ser, o sea, somos hijos malos, pero sí queremos el beneficio del premio. Pero eso no cuadra. Claro. Entonces, por eso dice, como hijos obedientes, como hijos buenos, tenéis que dejar de vivir de la forma que vivíais antes, en el pecado y en las tinieblas y en la oscuridad, y empezar a dedicarse a lo que realmente, para lo que realmente habéis sido llamados. O sea, el propósito de Dios, de tu llamado, que es que a través de tu santidad, a través de tu trabajar para el Señor, dedicarte a la obra, seas ejemplo a los que todavía no conocen al Señor. Ese es el problema, que es nuestro trabajo, nuestra misión. Ser ejemplo para que otros puedan tener lo que nosotros ya hemos recibido, que es la salvación, y que sepan valorarla. Claro. Jesús en el capítulo 5 de Mateo nos llama a ser luz, que es lo contrario de las tinieblas. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Los cristianos no podemos escondernos, somos la luz del mundo. Los faros son una gran representación. Los faros que guían la navegación marítima, aunque ahora ya hay otras técnicas, GPS, tecnologías, sí. y ubicación por GPS, pero el faro, la escollera todavía sigue funcionando y de hecho pueden fallar. Los mecanismos ahora Modernos de tecnológicos ahora. pueden fallar, pero los faros señalizan, como también señalizan en los edificios altos. Hay una bombillita roja que muchos que nos están siguiendo seguramente han apreciado, han percibido, para que los helicópteros, aviones Sí, o eso cualquier... suele estar cerca de los aeropuertos y todo Sí, eso. pero también en la ciudad de Murcia, Sí, es decir, en los sí, edificios más altos. en los más altos, porque puede haber parapenting, puede haber ciertos tipos de actividades. Para Entonces, señalizar. esa luz habla de que nosotros tenemos que ser visibles a los demás, Claro. para ofrecer también un rumbo, para poder dar una instrucción, para ser una señal de que el camino, la verdad y la vida es Jesús. Y por lo tanto no podemos escondernos, no podemos... Y ya lo dice el verso 16 de este capítulo de Mateo 5, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, nosotros tenemos que alumbrar delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean nuestras buenas obras. Las buenas obras no te van a salvar, pero están hechas para que andes en ellas con el propósito Claro, un vivir de que, conforme a Cristo, a claro, la palabra. de que el mundo vea nuestras buenas obras y cómo nos comportamos. Pero no solo buenas obras de generoso, Sí. está hablando el Buen proceder, testimonio, el buen obrar, testimonio. el testimonio, el comportamiento. Eso es lo que va a hacer que otros sean alumbrados, ¿no? Es un efecto espiritual que acontece. Y entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros actuamos como la luz? Yo siempre digo que cuando llega la luz, las tinieblas se van. Claro. Entonces, donde haya un cristiano, Mm. tienen que desaparecer las tinieblas porque llega la luz y la luz echa fuera las tinieblas. Y todo lo que se hace en luz es bueno. Es Acuérdate bueno. en Génesis, vino la luz y entonces a partir de ahí cuando dice sea la luz, entonces dice, y vio Dios que todo lo Era que bueno. hizo era bueno en gran manera. Por eso dice que sean lumbre nuestra luz cuando tenemos la luz de Cristo y nuestras buenas obras, es decir, nuestras obras como son iluminadas, todo lo que Dios hace es bueno, como Él actúa a través de nosotros, todo es bueno, son buenas obras, Claro, son obras y se cumple conforme a su voluntad. el propósito que a continuación dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gloria Cuando se tú la eres lleva Él. luz, cuando tú actúas en luz, cuando tu forma de comportarte, tu conducta es la conducta que Dios exige de ti, santidad, Amén. entonces dice que Dios es glorificado. Sí.
Así es. Nuestra meta siempre es agradar a Dios, que es lo que significa glorificar a Dios. Que el Señor nos diga, estoy orgulloso de ti. Amén. Es lo que le dijo a Jesús en el monte de la transfiguración y en su bautismo. Claro que sí. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, estoy orgulloso de él. Qué bonito sería que dijera Dios de eso. Claro. De cada uno Dijera de eso nosotros. de cada claro que uno, sí. ¿verdad? A eso tenemos que aspirar. Entonces, eso es lo que glorifica a Dios. Y escucha, ahí dice, a él oíd. Hoy. ¿Eh? Eso es algo que va también hacia nosotros. La gente cuando nos oiga, tiene que ser con la complacencia del Padre. Cuando tú le hables a alguien y ese alguien te pueda oír, tú tienes que actuar de la misma forma que actuó Jesucristo. Claro. Complacer al Padre y entonces podrán oírte. Si no, cállate. Claro Si tú no vives una vida en santidad, una vida apartada con el propósito de agradar a Dios, de glorificar a Dios, que no te oiga nadie. Sino espera la voz del Padre que te diga, que te escuchen, porque tú estás haciendo la voluntad mía. Entonces, ahí, en esas dos palabritas, a él oír, ahí se saca una esencia y una revelación extraordinaria. Sin duda. ¿Verdad? Claro que sí. Y Luego, nosotros tenemos que tener el oído siempre abierto a lo pues que dice Él, no claro, lo que dice claro. la carne, no lo Es que dicen los hay demás. tantas voces que nos hablan, ¿verdad? Discernir. Y la peor voz, yo digo, siempre es la nuestra. Hay, nuestra carne. claro, el peor enemigo. Peor Cuídate de enemigo. ti mismo, le dice Pablo a Timoteo. Cuida tu corazón. Y aquí pasa un poco como el cuento de Caperucita y el lobo, ¿no? Que la abuelita no era la abuelita. Hay que llevar mucho cuidado, que lo que parece en palabras de amor, como dice, Parecía la abuelita, pero no dice, fieles son las heridas del que ama, inoportunos los besos del que aborrece. A veces queremos que nos toquen el violín, que Sí, nos que nos den den palmadica en la cobertura a lo que queremos llevar a cabo. Y eso no es amor, eso es lo contrario. Aquí Pablo también nos da unos consejos sobre cómo vivir en santidad, ¿no? Y habla en 2 de Corintios, en el capítulo 6, a partir del verso 14, una frase que se predica mucho, y se habla mucho de esa frase, pero que mucha gente no comprende o no lo entiende o no lo asume como algo importante, ¿no? Que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso es algo que mucha gente nos tacha de que eso es extremista, de que eso, pero es una realidad, eso son palabras, Claro, sin duda. palabras que tienen que hacernos comprender que cuando no lo hacemos de acuerdo a lo que dice ahí, Se van a pagar unas consecuencias. se pagan unas consecuencias. Sí, sin duda. O sea, por ejemplo, él dice, ¿qué compañerismo o qué compañía puede tener? O sea, compañero es aquel que te acompaña en el Claro. camino, ¿no? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Pueden caminar juntos? No pueden. ¿Pueden ser compañeros? Imposible. Es imposible. Va a haber un choque, una colisión, un Tiene que desacuerdo. haber un desacuerdo. Por Por ejemplo, supuesto. si tú te casas con una persona, seas chico, seas chica, te casas con alguien incrédulo, luego el incrédulo querrá tirar para un sitio, Tienen unos intereses que tiene son un diferentes interés, al creyente. piensan de otra manera, se quieren ir Claro. a otros sitios, tú te quieres ir a Otro tipo de congregarte, diversiones, otro y tipo ya de- vienen los problemas. Claro, Porque sin duda. no pueden caminar juntos la Por justicia supuesto. con la injusticia. También dice, ¿qué comunión, qué participación significa? ¿Qué comunión puede haber entre la luz, como hemos comentado antes, y las tinieblas? Son contrarios. Si hay luz, Aceite y agua. claro, son si hay contrarios, luz no hay tinieblas, y si hay encajan. tinieblas no hay luz. Claro, por Entonces, supuesto. no hay participación entre las dos. Claro. Son grandes ejemplos que está poniendo aquí Pablo. Y dice, ¿y qué concordia? O sea, ¿qué conformidad? ¿Cómo se puede ajustar Cristo Con Belial. con Belial, que es el diablo? Claro, ¿Cómo? Es imposible. imposible. Son cosas opuestas por Oposición. completo. Totalmente. ¿Y qué concordia? Perdón, ¿y qué parte, o sea, qué porción, qué orden puede haber entre el creyente Y el incrédulo. y el incrédulo? El creyente diga, vamos a hacer la declaración de la ingresos. resta Y el no correctamente. creyente, no. Se pagan muchos impuestos. Hay que buscar a alguien Claro. que no lo que el nos otro, la haga vamos para a comprar y vamos a decir que no vale. Y que dice no el me otro, cobren el IVA. No, pero es que no es así. Es que vamos a decir que no nos interesa. La trampa es que no hay concordia en una sociedad, en un matrimonio, en una amistad, en lo que haga. A veces en lo que se haga. se piensa solamente en lo que es unión en un matrimonio, pero es que es en todo. Claro. En todo, en los negocios, si tú te unes Por a un, supuesto. como has dicho tú, Se van a alguien pagar consecuencias. Se pagan consecuencias siempre. Siempre. Y por último dice, ¿y qué acuerdo?
¿Qué compatibilidad? ¿Cómo puede funcionar el templo de Dios y los ídolos? Cuando Dios nos dice que no nos hagamos ídolos. Y como decía, alguien dijo una vez que el ser humano es una fábrica de crear ídolos. Sí, y es así. Calvino creo que lo dijo, si no recuerdo mal. Sí, No recuerdo quién. sí, que el ser humano tiene la supercapacidad de hacer ídolos de cualquier cosa. Entre otras cosas, todos tenemos un ídolo que somos nuestro propio ego, Sí, la exacto. egolatría, que es un ídolo, el Correcto. mayor, que es el ídolo de nuestro el ego, nuestro ponernos yo. a nosotros Pues yo siempre- creo, pues yo pienso, pues no estoy de acuerdo, pues no han contado conmigo. Eso es la Eso- egolatría, eso la es peor una- idolatría. Que por eso dice, Cualquier- niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Hay que negarse. Hay que negarse. El primer paso es Es la negarse uno a sí humillación. mismo. El humilde, Dios lo levanta. El humilde, Dios lo ensalza. Al que no ensalza es al soberbio, al orgulloso, que lo que hace es humillarlo. Claro. sin Entonces, si tú quieres ser quizá palmeteado en la espalda por el hombre, a un orgulloso le pueden dar palmaditas, pero Dios nunca lo va a apoyar. duda, no puede ser. Al humilde, o sea, si tú quieres ser importante, Ujú. tienes que humillarte para que Dios te haga esa persona importante, porque si no, vas a fracasar y al final vas a vivir una vida de desorden, de desajuste y sobre todo de fracaso. Claro. Vas a fracasar en tu vida seguro, si no te acoplas, si no te... Creo que hablábamos la semana pasada de Nabucodonosor, este rey, ¿verdad? Ah, sí, sí, En que lo dijiste. Babilonia, como cuando él dijo lo que yo he creado, lo que yo he hecho, Dios dijo, pues ahora te vas a hacer una bestia. Y estuvo un tiempo hasta que Dios le devolvió la razón y el cambio, ¿eh? Como dijo, ahora yo sé que Dios es Ya capaz de abatir al... se quitó el ego de Claro, y ya él aprendió una gran lección. Por eso está escrito, para que nosotros lo aprendamos y no tengamos que vivir lo mismo. Y es una pena que a veces tengamos que vivir lo mismo que han vivido otros cuando Dios no lo quiere evitar, quiere evitárnoslo. Sí, la Biblia está llena de cosas que el hombre hizo bien, pero también que hizo mal, para Enseñanza. para enseñanza y aprendizaje tanto de lo que debemos hacer y de lo que Por no supuesto, debemos hacer. y sus ¿no? consecuencias, Y las claro consecuencias que que trae, ¿no? Las decisiones que se toman en esta vida están llenas de consecuencias. Mm. Y la mayoría, como son decisiones, malas decisiones, porque no consultamos con Dios, no ponemos a Dios en prioridad en todas las cosas, que es lo importante. Tenemos el Espíritu Santo dentro que nos guía, que nos protege, que nos guarda, que nos enseña, que nos muestra por dónde debemos caminar, y nosotros vamos a nuestro antojo, tomamos decisiones y luego queremos que Dios las apruebe. Y así eso no funciona, hacemos las Claro. cosas completamente al revés. Dice 2 Corintios 6, 17, dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y entonces yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, y lo firma el Dios Todopoderoso. Amén. Claro que sí. Entonces, cuando dejamos de valorar lo que Dios pide y exige de nosotros, es que nos hemos detenido en el camino para mirar atrás. Porque no queremos pagar ese precio que exige Dios para llevarnos a la meta, al propósito final. ¿Cuál es la meta de todo cristiano? Recibir la herencia, ¿no? Amén. Como buenos hijos. Como Pablo dice, me aguarda. Guardo, he corrido la batalla, he hecho lo que... murió, o sea, él también murió con la cabeza cortada. Sí, sí. Entonces, pero él sabía que su meta, él había cumplido. Supremo con todo. llamamiento. Supremo llamamiento y que había corrido la carrera que él tenía por delante. Ujú. Y esa carrera tiene una meta, y esa Claro. meta es la herencia de los hijos de Por Dios, que no es supuesto. otra que la vida eterna. Ujú. Y a veces se pierde esa vida eterna porque miramos atrás cuando nos vienen las pruebas, las dificultades, cuando no queremos pagar el precio, porque hay que pagar un precio. El Evangelio porque, aunque la salvación la recibimos gratis, no es gratis. Claro. O sea, Jesús pagó Gratis un gran para, precio. para nosotros, Para pero luego nos- hay que mantener Claro, el camino, y hay mantenerse que firme. valorar por qué somos salvos y a través de quién somos salvos. Y Por entonces supuesto. ponernos a su disposición. Por supuesto. Hay que reconocerlo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Rey, que eso ya nos cuesta. O sea, reconocer a Jesucristo como Salvador se nos llena la boca. Pero aceptar que sea el dueño, el Rey de mi vida, eso ya dice, no, es que yo tengo que tener mi círculo, tengo que tener mi. Y Salvador es como consecuencia de ser el Señor. Así Es la recompensa. No es en sí mismo el título, porque Él salva
al que es su siervo. Ah, que eso es cierto. Por eso viene la salvación. Y lo bueno es que Dios, a pesar de cómo somos, a pesar de cómo nos comportamos, Él sigue teniendo misericordia de Siempre. nosotros. Él nunca nos va a abandonar. La Biblia jamás. dice que la renueva cada día, sus misericordias son nuevas cada Sí, día, ¿no? como el sol Todos sale. los días, a veces, yo necesito la misericordia de Dios cada día. La misericordia que tuvo ayer conmigo fue ayer, pero hoy la vuelvo a necesitar. Por supuesto. Pero él dice que Él la renueva cada día. Él nos da cada día su misericordia y como el apóstol Pablo por revelación recibió, cada día nosotros tenemos que negarnos A y nosotros golpear mismos, nuestro cuerpo claro. y cada día morir. Cada día. Igual que su misericordia viene, tiene que venir nuestra disposición de hacer su voluntad. Tenemos que aprender eso, es un principio que tenemos que predicarlo, los pastores tenemos que predicarlo en la iglesia para que la gente se conciencie de que tienen que pagar el precio, que el beneficio es extraordinario, Por supuesto. pero la vida, como ha comentado este chico en Cristo, no es un camino de rosa, humanamente hablando. Ahora, si ponemos la mirada donde tenemos que ponerla, que es en la meta, y en las promesas que hay en su palabra, sobre que Él está con nosotros en todas las circunstancias, como bien has dicho antes, si pasamos por el fuego no nos quemaremos, si por el agua no nos ahogaremos, Él está ahí con nosotros. Ningún arma forjada va a prosperar en contra ti, de nosotros. todo lo que es la herencia de Jehová hacia sus siervos. A sus hijos. Todo lo que se planifique en contra tuya, si eres un hijo verdadero y un hijo obediente, que el tema está en eso, en que a veces no somos obedientes, queremos Perdemos los la beneficios. cobertura. Claro, Protección. queremos los beneficios de la obediencia, pero sin ser obedientes. Claro. Y eso no cuadra, eso no. Si eres un hijo desobediente, lo que necesitas es disciplina y ponerte en obediencia. Claro. Para poder aplicar, que la palabra de Dios se pueda aplicar a tu vida y pueda surgir el efecto que Dios Amén. tiene para nosotros a través de su palabra y sus promesas. Tenemos que concluir. Seguimos la semana que viene, Dios mediante, pero concluyamos y oramos. Rafa. Pues trataremos y nos quedamos en lo que sucede cuando vienen problemas. La mayoría de las veces perdemos la mirada, porque no la tenemos bien puesta en Jesús, perdemos la mirada cuando atravesamos por problemas y dificultades. O sea, pero tenemos que entender que esos problemas y esas dificultades tienen que llegar a nuestra vida. Sí. Eso nos hace madurar, luego veremos, claro. lo trataremos en el siguiente programa. Nos hacen madurar espiritualmente los problemas y las tribulaciones. Por supuesto. Nos hacen crecer. Sí. Cuando nos templan. Cuando una persona no acepta que puede venirle una prueba o puede venirle una dificultad, está negando el poder de Dios en esa promesa que hay de que Él está contigo para ayudarte, no para hacerte las cosas. Yo le puedo ayudar a mi esposa en la cocina, ayudarle, pero otra cosa es que ella esté en la cama acostada y tú haciendo las cosas, ¿me entiendes? Que eso no es ayudar, eso es hacerlo tú. Con Dios pasa lo mismo. Él está para ayudarte, para echarte una mano, pero tú tienes que hacer tu parte, tú tienes que elaborar. Amén. Entonces veremos las consecuencias y explicaremos según el pasaje de Sodoma y Gomorra y de la familia de Lot, cuando los ángeles les dijeron que no se pararan en la llanura. Explicaremos lo que significa el tema de las llanuras. Amén. Muy bien, pues por nuestra parte hemos expuesto la palabra y hablamos, creo que con mucha claridad, desmenuzando. No podemos mirar atrás, tenemos que luchar. El que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo y por eso vamos camino a mirarle a Él cara a cara y a no mirar circunstancias, tormentas, sino a entregarnos totalmente en sus manos para ser instrumentos. Y queremos orar brevemente. Padre, en el nombre de Jesús, este tiempo que hemos compartido, queremos que como tu palabra tiene poder y hace germinar como la lluvia que cae del cielo antes de volver, que nunca vuelve vacía nuevamente al cielo en forma de nube, queremos pedirte que cada corazón sea activado, sea energizado, sea ahora de alguna forma tomado por tu poder y que tú puedas hacer una obra en cada persona que ha seguido este programa y los que vengan a continuación, para que todos andemos firmes en el propósito al cual hemos sido llamados. Bendice cada vida y ayuda a que todos podamos cumplir el propósito, no mirando atrás, sino a Cristo Jesús, nuestro Señor, Redentor y Salvador. Para tu gloria te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Y a todos ustedes, con esta oración, hasta la semana que viene, próxima,
Dios les bendiga grandemente. Un fuerte saludo. Y en sus alas feliz vivirá.